El documento apareció sin catalogación en una caja olvidada del archivo municipal de San Esteban. No tenía firma oficial, pero sí un sello parcialmente borrado, fechado en 17 de octubre de 1986. Era una declaración incompleta, interrumpida abruptamente en la última línea. Él no pudo continuar, no por falta de voluntad, sino porque descubrió lo que ella realmente era. Los registros de la época no mencionan ningún caso asociado. Sin embargo, una revisión cruzada con actas notariales revela algo inquietante. Ese mismo día, se inscribió a desaparición no reportada de un hombre llamado Julián Ferreira, conocido por su carácter dominante y su historial de relaciones breves y conflictivas. Testigos indirectos, recogidos años después, describen a una mujer sin nombre fijo. Algunos la llamaban Lucía. Otros juran que jamás se presentó de la misma forma dos veces. Lo único constante era el efecto que provocaba: relaciones intensas, abruptas y finales que nunca podían explicarse con lógica convencional. La reconstrucción de los hechos indica que Julián no fue el primero en obsesionarse con ella, pero sí fue el primero en dejar un rastro documental suficiente para armar este rompecabezas. ¿Qué ocurrió en aquellas semanas? Porque su entorno evitó hablar del tema durante décadas. Y, sobre todo, ¿qué fue exactamente lo que descubrió Julián que lo llevó al límite de su resistencia emocional y psicológica? Este no es un relato de romance, es un expediente incompleto, y lo que falta puede ser más perturbador que todo lo que ya sabemos. Introducción. Bienvenidos a una nueva investigación documental. Hoy abrimos un expediente que permaneció fragmentado durante décadas. Un caso que mezcla obsesión, identidad y una verdad que nadie quiso registrar oficialmente. Antes de continuar, si te interesan este tipo de investigaciones profundas, considera suscribirte y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad y país estás siguiendo este caso. Cada detalle nos ayuda a reconstruir mejor estas historias. Lo que estás a punto de ver no es ficción, es una reconstrucción basada en documentos incompletos, testimonios indirectos y registros que, en su momento, fueron ignorados o deliberadamente ocultados. Abrimos el archivo. Caso Ferreira. Los registros civiles de San Esteban describen a Julián Ferreira como un hombre que, en apariencia, encajaba dentro de la normalidad social de su época. Nacido en 1958, no acumulaba antecedentes legales relevantes. Sin embargo, al analizar testimonios recopilados años después, emergió un rasgo dominante: una necesidad constante de control en sus vínculos personales. Vecinos y antiguos colegas coinciden en que proyectaba seguridad, disciplina y una imagen cuidadosamente construida. No obstante, detrás de esa fachada, entrevistas informales sugieren la presencia de impulsos posesivos que se manifestaban con mayor intensidad en el ámbito íntimo. La reconstrucción de sus relaciones anteriores revela un patrón consistente: conexiones que iniciaban con rapidez y evolucionaban hacia una intensidad desproporcionada, seguidas por rupturas abruptas. En al menos 3 casos documentados, sus exparejas optaron por desaparecer de su círculo, sin explicaciones formales. Una de ellas dejó una declaración no oficial que resultó clave para el análisis posterior. No era violento, pero había algo en su forma de mirar que hacía sentir que uno dejaba de pertenecerse a sí mismo. Desde una perspectiva psicológica, este comportamiento sugiere un perfil orientado a la dominación emocional, en el que el afecto se entrelaza con la necesidad de control absoluto. Es en ese contexto donde surge una anomalía dentro del caso. No existen registros oficiales del primer encuentro, tampoco fotografías verificadas ni coincidencias claras de identidad. Sin embargo, múltiples relatos independientes coinciden en señalar la aparición de una misma figura, una mujer cuya presencia no puede ser registrada de forma convencional. El primer rastro concreto surge en una nota encontrada entre los objetos personales de Julián, fechada aproximadamente en septiembre de 1986. El contenido, breve y atípico en su estilo, decía: no pregunta, no discute, no huye, es distinto. El cambio en su forma de escribir indica una alteración en su estado habitual de análisis y control. Testigos posteriores afirmaron que, durante ese periodo, Julián comenzó a modificar sus rutinas, faltaba a compromisos, cancelaba encuentros y reducía su presencia en entornos sociales habituales. Un ex colega declaró años más tarde: era como si hubiera encontrado algo que finalmente capturaba más su atención que él mismo. La mujer, cuya
identidad permanece incierta. Fue descrita de manera contradictoria. Algunos la recordaban como discreta y silenciosa, mientras otros afirmaban que tenía una presencia dominante. Un elemento recurrente en estas descripciones es la percepción de que ella parecía adaptarse a cada contexto y a cada persona de forma casi precisa. A partir de entonces, comienzan a detectarse cambios significativos en el comportamiento de Julián. Registros de consumo y hábitos muestran alteraciones en su rutina cotidiana, preferencias modificadas, horarios inusuales y decisiones que no se alineaban con su perfil previo. Una testigo indirecta relató haberlo escuchado decir: pensé que sabía hasta dónde podía llegar, pero ella siempre está un paso más allá. Esta frase se considera el primer indicio de una inversión en la dinámica de control. Hacia inicios de octubre de 1986, sus anotaciones se vuelven más fragmentadas y tensas, culminando en una reflexión inquietante. Tal vez crucé un límite, o tal vez el límite nunca fue mío. Es en este punto donde el caso deja de ajustarse a un patrón psicológico convencional y comienza a adquirir una dimensión difícil de explicar. Los registros correspondientes a las semanas posteriores muestran una transformación progresiva en el comportamiento de Julián Ferreira. Hasta ese momento, aún conservaba ciertos rasgos de control y estabilidad. Sin embargo, a partir de mediados de octubre de 1986, sus anotaciones comienzan a fragmentarse. Frases incompletas, ideas interrumpidas y cambios en el tono indican una creciente dificultad para organizar su pensamiento. Este patrón resulta significativo, ya que contrasta con su historial previo de precisión y orden. Testimonios indirectos, recogidos años después, refuerzan este cambio. Personas cercanas notaron un distanciamiento gradual, como si Julián estuviera dejando de participar activamente en su entorno. Un antiguo amigo declaró: no desapareció de golpe, fue como si algo ocupara su lugar lentamente. Esta percepción es relevante porque no describe una crisis visible, sino una sustitución silenciosa. La aparente normalidad externa ocultaba una alteración interna en desarrollo. En paralelo, los movimientos financieros continúan siendo irregulares. Las extracciones de dinero aumentan, pero no existe evidencia de su uso. No se registran adquisiciones ni compromisos financieros que justifiquen esos patrones. Sin embargo, lo más relevante no es el dinero en sí, sino el contexto emocional reflejado en sus notas. Una de las frases más analizadas en este periodo dice: no pide nada, pero tampoco se detiene. Este enunciado sugiere la percepción de una influencia constante que no depende de demandas explícitas. Desde una perspectiva psicológica, esta dinámica resulta atípica. La ausencia de conflicto directo elimina los indicadores tradicionales de tensión interpersonal. Testigos que afirmaron haber visto a la mujer coinciden en que no imponía, no discutía y no reaccionaba de forma predecible. Simplemente permanecía. Y esa permanencia, lejos de ser pasiva, tenía un efecto progresivo en el comportamiento de Julián. Esto lleva a los investigadores a considerar la hipótesis de una influencia sin confrontación, donde el cambio ocurre sin resistencia visible. Hacia finales de octubre, se detecta un punto crítico en los registros. 3 anotaciones consecutivas resumen la ruptura del esquema de control. Hoy intenté imponer un límite, no reaccionó, y eso fue peor. Estas frases indican que Julián intentó restablecer una dinámica conocida, pero la ausencia de respuesta generó un efecto inverso. Poco después, aparece una reflexión clave: creo que ya no está adaptándose a mí, creo que siempre fui yo quien se estaba adaptando. Este momento marca el inicio de una comprensión inquietante. El control nunca estuvo donde él creía. A partir de finales de octubre de 1986, la investigación entra en una etapa caracterizada por la escasez y fragmentación de registros. Esta disminución no implica inactividad, sino una dificultad creciente para que Julián documente su experiencia de forma coherente. En casos similares, este patrón suele asociarse a sobrecarga cognitiva. Sin embargo, en este expediente, los indicios sugieren algo más profundo: una alteración gradual en la forma en que el sujeto percibía y organizaba la realidad. Uno de los elementos más relevantes es la presencia de contradicciones internas en sus anotaciones. Frases como "no hace nada" y "está en todo" aparecen dentro del mismo periodo. Este tipo de disonancia indica una percepción que no logra consolidarse en una
Interpretación única. Para los investigadores, esto sugiere una influencia difícil de definir. No es directa ni observable, pero modifica la experiencia del entorno de manera constante. Testimonios indirectos aportan otra capa de complejidad. Un trabajador del edificio relató cambios inexplicables en la disposición de objetos dentro del apartamento, sin evidencia de acceso externo. Estos relatos coinciden con registros de consumo energético que muestran actividad irregular durante la noche. Una frase hallada entre los documentos refuerza esta hipótesis. Durante el día todo parece normal, pero no es entonces cuando sucede. Esto sugiere que los eventos más relevantes ocurrían fuera del marco visible cotidiano. En este punto, la investigación plantea una pregunta fundamental. ¿Se trata de un deterioro psicológico o de una interacción que no puede ser registrada bajo parámetros convencionales? La tensión aumenta con una anotación clave. No puedo anticiparla, porque no decide antes de que yo piense en hacerlo. Esta frase indica la pérdida total de la capacidad de previsión, un rasgo que definía anteriormente al sujeto. No hay conflicto directo, pero sí una presión constante que altera su comportamiento. Hacia principios de noviembre, los registros se vuelven casi inexistentes. Sin embargo, aparece un documento con una frase repetida varias veces. Si no puedo detenerlo, es porque nunca empezó donde creía. Para los investigadores, este fragmento marca un punto de quiebre. Indica que Julián ya no cuestiona solo la relación, sino el origen mismo de lo que está ocurriendo. A partir de aquí, el caso deja de ser un análisis conductual y pasa a explorar una posibilidad más inquietante: que todo el fenómeno haya estado presente desde el inicio, sin ser reconocido como tal. Los registros, situados a principios de noviembre de 1986, marcan el inicio de lo que los investigadores consideran el punto más crítico del caso. A diferencia de las etapas anteriores, donde aún existían fragmentos interpretables, aquí, la información disponible adquiere un carácter más directo, aunque no necesariamente más claro. Se identifica una alteración significativa en el entorno inmediato de Julián, acompañada por una breve reaparición de notas que, aunque escasas, presentan un nivel de intensidad superior al observado previamente. Uno de los documentos clave corresponde a un mensaje que nunca fue enviado, encontrado entre papeles personales. En él, Julián intenta describir una situación que aparentemente no logra estructurar con precisión. Hoy entendí que no hay momento en el que no esté, incluso cuando no la veo. Esta afirmación representa un cambio cualitativo en su percepción. Ya no se trata de una presencia física o situacional, sino de una experiencia constante que trasciende el contacto directo. Para los analistas, esto implica una ruptura definitiva entre percepción externa e interna. Paralelamente, testimonios del entorno indican que, durante esos días, el comportamiento de Julián se volvió errático. Un vecino afirmó haber escuchado movimientos durante la madrugada, seguidos de largos periodos de silencio absoluto. Otro testigo aseguró que, en una ocasión, lo vio salir del edificio y detenerse antes de cruzar la calle, permaneciendo inmóvil durante varios minutos, como si esperara una señal que nunca llegó. Estas observaciones, aunque aisladas, coinciden en señalar una desconexión progresiva entre el sujeto y su entorno inmediato. El elemento más relevante de este capítulo surge a partir de una secuencia de notas encontradas en distintos puntos del apartamento. A diferencia de registros anteriores, estas frases no presentan intención analítica, sino que parecen reflejar una reacción inmediata. No puedo sostener esto. No hay pausa, y siempre encuentra la forma. Este conjunto de declaraciones ha sido interpretado como un indicio de saturación psicológica. Por primera vez, Julián no intenta comprender, intenta resistir, y esa resistencia parece no producir ningún efecto observable. Si estás siguiendo esta investigación, este es el momento clave para replantear todo el caso. Es posible que el fenómeno no dependiera de la presencia de la mujer, sino de la percepción que Julián desarrolló a partir de ella. El cierre de este periodo está marcado por el último registro fechado con relativa certeza, 12 de noviembre de 1986. En una hoja parcialmente dañada, aparece una frase que los investigadores consideran el preludio directo de su desaparición. Si esto continúa, no voy a ser capaz de diferenciarlo, determino yo. Esta declaración no solo evidencia el nivel de presión alcanzado
sino que introduce una idea fundamental, la pérdida de identidad como consecuencia final del proceso. Días después de este registro, no se vuelven a encontrar anotaciones. No hay testigos que puedan confirmar su última actividad con precisión. No existen comunicaciones posteriores. Lo único que queda es una interrupción abrupta en todos los patrones que, hasta entonces, permitían reconstruir su comportamiento. Y es en ese vacío donde el caso se vuelve aún más inquietante, porque no hay evidencia de un final, solo la certeza de que algo llegó a un punto donde ya no podía continuar de la misma manera. El 17 de noviembre de 1986, 5 días después del último registro confirmado, se formaliza de manera no oficial la desaparición de Julián Ferreira. Durante semanas, su ausencia fue interpretada como un alejamiento voluntario, lo que retrasó cualquier tipo de investigación estructurada. Sin embargo, al revisar el estado de su apartamento, los investigadores encontraron un entorno impenetrable con una salida planificada. No había señales de violencia ni indicios de fuga precipitada. Todo permanecía en su lugar, con una única excepción: sus notas personales estaban dispersas y manipuladas, como si hubieran sido revisadas repetidamente en un corto periodo de tiempo. El análisis de esos documentos reveló un patrón inquietante. No existía una progresión lógica, sino una repetición constante de ideas centrales, con variaciones mínimas. La noción de adaptación aparecía de forma insistente, pero con un cambio significativo en su interpretación final. En los registros iniciales, Julián atribuía esa capacidad a la mujer. En los últimos fragmentos, esa percepción se invierte. Una de las frases parcialmente reconstruidas indica: no cambia, nunca cambió, solo muestra lo que uno ya es cuando deja de resistir. Este cambio conceptual representa un punto crítico en la comprensión del caso. Los testimonios posteriores intentaron aportar una descripción más precisa de la mujer, pero ninguno logró establecer una imagen consistente. Todos coinciden en la sensación que generaba, pero divergen completamente en los detalles físicos. Para los investigadores, esta contradicción refuerza una hipótesis central: la figura no operaba a través de características visibles, sino mediante el efecto psicológico que provocaba. En otras palabras, su presencia no era significativa por lo que hacía, sino por lo que generaba en quienes interactuaban con ella. A partir de este punto, el caso deja de interpretarse como una relación interpersonal convencional y pasa a analizarse como una experiencia de confrontación interna extrema. La mujer no ejercía control de manera directa ni imponía conductas específicas. Su influencia parecía surgir de una permanencia constante que eliminaba la resistencia del individuo. Una de las últimas anotaciones refuerza esta lectura: no es lo que hace, es lo que revela cuando ya no puede sostener lo que creía ser. Esta frase sugiere que Julián no estaba siendo transformado, sino expuesto. Si ha seguido esta investigación hasta aquí, será una pregunta inevitable: ¿Julián desapareció físicamente o dejó de diferenciarse de aquello que estaba experimentando? El expediente cerró sin conclusiones oficiales. No se encontró ningún rastro posterior, ni evidencia concreta de intervención externa. La mujer nunca fue identificada, y su existencia permanece limitada a testimonios inconsistentes. Sin embargo, el patrón se repite con precisión inquietante: vínculos intensos, ausencia de conflicto visible y un desenlace marcado por la disolución de la identidad del sujeto involucrado. El caso Ferreira permanece como un expediente incompleto, no por falta de datos, sino por la naturaleza de lo que sugiere. Más allá de la desaparición, lo que inquieta es la posibilidad de que nunca haya existido una amenaza externa, sino un proceso interno llevado al límite. Si esta historia te hizo cuestionar la forma en que percibimos el control, la identidad y las relaciones humanas, este es el momento de continuar explorando juntos. Suscríbete para más investigaciones como esta, y dime en los comentarios: ¿crees que Julián fue víctima, o que finalmente entendió algo que nosotros aún no podemos ver?